Para calcular la perspectiva de dos cubos y sus sombras tenemos el plano del cuadro, plano geometral. Plano del cuadro es el del papel, va a ser el del papel. Tenemos la línea de tierra, línea de horizonte o altura del punto de vista, V, punto de vista y su proyección ortogonal P. Y luego tenemos un cuadrado en posición oblicua y vamos a poner otro aquí detrás en posición frontal del mismo tamaño. Vamos a partir de estos dos cuadrados a hacer cubos. Entonces, para representar este cuadrado hacemos paralelas a las dos direcciones del cuadrado y todo esto lo representamos aquí abajo ya directamente en la perspectiva. Entonces dibujamos, visto desde arriba esto, tenemos el plano del cuadro, que es esta línea PC, el punto principal y punto de vista, una recta ortogonal a la anterior. Tenemos las dos figuras, por ejemplo esta la colocamos aquí así, un cuadrado, y aquí el otro cuadrado frontal, los dos del mismo tamaño. Frontal quiere decir que esta línea es paralela a la línea de tierra. Entonces representamos estos dos elementos en perspectiva. Hago paralelas a estas dos por V. Al prolongar las líneas tengo las trazas siempre las subo mediante ortogonales a la línea de tierra, y lo mismo aquí, las trazas también las subo mediante ortogonales a la línea de tierra, subo las trazas. Por V hago paralelas a esta dirección, teniendo aquí la fuga, y luego paralelas a esa dirección, teniendo la otra fuga. Entonces tengo las dos fugas de este cuadrado que vamos a manchar para distinguirlos un poco mejor. O sea, tenemos el cuadrado verde aquí. Bueno, vamos a poner también este verde para ir más rápido. Tenemos la base de la figura esta y la otra base ahí detrás. Bueno, entonces estamos representando siempre por V las paralelas a todas las líneas. Entonces ahora representamos aquí arriba la línea de tierra y línea de horizonte. Línea de tierra. Bueno, ya la habíamos representado aquí. Bueno, es igual, la proyecto aquí con todos los puntos que había obtenido. Y bueno, las fugas, siempre las fugas al horizonte, aquí arriba. Entonces tenemos que estas dos líneas, o sea, estas dos van hacia allá, hacia ese punto de fuga. Mientras que estas dos, o sea, esta y esta, van hacia el otro punto de fuga. Una línea y la otra. Bueno, teniendo ahí ya en la intersección la perspectiva del cuadrado. Y lo mismo estas dos, haciendo por una paralela, tenemos en el punto principal su fuga. Salen de aquí, o sea, tenemos aquí esta línea y aquí esta. Y ahora haciendo una línea cualquiera a 45 grados, digo 45 porque, y no cualquiera, sino la que pasa por estos vértices, porque es la que pasa por esos puntos. Si fuera un rectángulo, lógicamente sería una línea con un ángulo distinto. Pero bueno, hago la línea a 45 grados, tengo la fuga de esa recta, que subo aquí arriba, tengo la traza que subo aquí, 1, y donde corte aquí y aquí hago dos horizontales. Tengo ya la perspectiva de la base de la figura. Tenemos la perspectiva de la base de la figura, tanto en un caso como en el otro. Bueno, y ahora simplemente lo que nos dicen es que eso es un cubo. Entonces tenemos que coger el lado, bueno, la arista de la figura, la colocamos aquí y fugamos hacia el mismo punto de fuga. Levantando verticales tenemos aquí una medida igual que esta, y aquí fugamos, tenemos ya la perspectiva del cubo. Bueno, del otro lado es igual, cogemos la medida, la arista, fugamos hacia su punto de fuga y levantamos verticales. Con aquella fuga hacemos aquí, levantamos vertical, fugamos hacia allá vertical y fugamos hacia allá y tenemos el punto de atrás. Bueno, tenemos ya los dos cubos en perspectiva. Bueno, una vez que tenemos los dos cubos ya dibujados, vamos entonces a calcular las sombras. Nos acercamos un poco. Entonces decimos que el rayo de sol va por el espacio según dos direcciones. El rayo de sol, lógicamente, va por una sola dirección. Por el espacio tendrá, por ejemplo, la fuga, vamos a ponerla aquí. Y sobre el horizonte, la proyección del rayo de sol viene sobre F'. O sea que en realidad todos los rayos de sol fugan todos hacia aquí, mientras que las proyecciones de los rayos fugan hacia F. Bueno, pues según eso, para calcular la sombra de la figura, vamos a hacerlo en otro color. Tenemos
tenemos que las que van al suelo pues son los puntos que están en el suelo, por ahí detrás. Mientras que las que van al punto que cae siempre sobre la vertical, al otro punto de fuga, entonces alineo con ese punto de fuga, alineo detrás con ese punto de fuga y alineo también ese punto con ese punto de fuga. Bueno, pues tengo la intersección de esto con esto, este punto, la intersección de esto con la siguiente, el otro punto, y la intersección de esta línea del espacio que va hacia F con la del suelo, este otro punto. Bueno, lógicamente como esta y esta son paralelas, fugan al mismo punto. Y esta, la de atrás, como es paralela a esta, o sea, es una línea horizontal, también fugará, será paralela a ella, fugará en el infinito. Entonces tenemos ahí la sombra que proyecta ya la figura. Bueno, para esto exactamente igual, fugamos hacia F, las del suelo, fugamos hacia F y fugamos hacia F. Nos acercamos un poco más, a ver. Bueno, y lo mismo, fugamos hacia F. Entonces de repente esto, al hacer aquí una línea que va hacia F, pues intercepta aquí esta cara. Bueno, pues la sombra de esta vertical será a partir de aquí una vertical. Este punto igual va hacia F, pero al fugar hacia aquí, pues vemos que intercepta aquí la base, hago una vertical y tengo la perspectiva de la sombra de esta figura queda sobre esa cara. Y por último, al fugar por detrás va en esa dirección y va por aquí por el suelo, por lo tanto será una paralela a esta, viene por ahí detrás. Bueno, entonces para calcular este último punto que nos queda ahí, lo único que habría que hacer es coger un punto aquí cercano, como ahí ya parece que no se ve nada, y calcular la sombra de un punto cercano para ver la pendiente que tiene. Entonces esto lo hago aquí aparte, o sea, tenemos el cubo y tenemos, por ejemplo, que cae sobre una cara, vamos a poner una cara mayor. Por ejemplo, este punto tiene la proyección por el suelo esta, por aquí levanto una vertical y por el espacio esta. Entonces, para saber la sombra de esto, cómo cae por aquí, pues cogeré otro punto, tengo su proyección sobre el suelo, hago la dirección por el suelo, intercepto aquí, levanto una vertical y fugo también hacia el mismo punto de fuga, este. Bueno, entonces según eso, fugando también hacia abajo, tengo esto. Entonces esa sería la sombra. La sombra de una línea recta sobre un plano será otra línea recta. Entonces calculando dos puntos ya tengo la pendiente de esta línea. Luego aquí es tan pequeño que no se ve. Pero bueno, la sombra quedaría por ahí detrás. Bueno, entonces podemos ya sombrear eso. Vamos a hacerlo en otro color. Lo que aparecería en sombra aquí sería esta cara, ya que la luz está de ese lado. Esto ahora se proyecta sobre esta cara y cae ahí detrás un poco. Apenas se ve nada, pero bueno. Y aquí tenemos esta cara. Bueno, tenemos entonces ya las sombras de las dos figuras y la perspectiva cónica de ambas, sabiendo que hemos representado pues ahí a partir de la planta las dos figuras. Bueno, un último dato para concluir y es sobre el tema de las sombras. A ver, para que se vea en el espacio. Bueno, tenemos que en realidad la dirección del sol viene por aquí y esta es por el suelo. ¿Qué significa eso? Pues significa, si por ejemplo la sombra de este punto viene por aquí y por el espacio por aquí, pues tenemos que la sombra del punto A es A sub S. O sea, tenemos el rayo de luz y tenemos su proyección sobre el suelo. Bueno, pues por V hacemos exactamente lo mismo. Tenemos la dirección del rayo de luz, que es esta, y tenemos la dirección por el suelo, que es esta. La dirección por el suelo es una dirección horizontal, está sobre este plano, entonces sé que V cortará al plano del cuadro en este punto, ya que está en un plano horizontal, y V ahí está en un plano horizontal paralelo al plano geometral. Y luego tenemos que si bajo una vertical, ahí está la fuga. Entonces tenemos la fuga que teníamos aquí, que no sé si sale, sí, las dos fugas, F' y F. Ese es el fundamento de las dos fugas, o sea que en realidad este es el ángulo que forma respecto al suelo,
el rayo de sol, que es este, mientras que este es el rayo, la dirección del rayo por el suelo. Es lo mismo colocar el rayo aquí que colocarlo aquí. Entonces, bueno, el ángulo es el mismo. Entonces lo que puedo hacer es un giro de este triángulo, que voy a sombrear para que se entienda mejor. Este triángulo de aquí, simplemente lo giro respecto a este eje de giro y me cae aquí. Bueno, pues según eso tengo, el punto principal es este. Lo subo aquí arriba, punto principal. Y ahora tengo el triángulo este que va desde el punto principal hasta F y hasta F, hasta F' y hasta F. Entonces el triángulo sería este. O sea que este es el triángulo que he representado ahí en el espacio. Este que viene por aquí. Bueno, es un triángulo que hace esto, lo único que necesito es girarlo. ¿Cómo lo giro? Pues en el punto de fuga aquí es hago aquí este giro, centro aquí, hago un arco y tengo este punto que voy a llamar H. Bueno, el punto H lo subo al horizonte y por tanto tengo que el triángulo va a venir desde aquí hasta aquí, o sea, desde aquí hacia allá y hasta allá. Por tanto, el ángulo que aquí no tenía en verdadera forma, que era este, ahora aquí sí que lo tengo. Y eso es en realidad la altitud. Esta sería la altitud, el ángulo que forma el rayo del sol con el plano del suelo. Sería realmente este ángulo que tengo aquí. El rayo del sol con su proyección sobre el suelo. Con lo cual quedaría concluido el dato de la altitud del sol. Y el azimut sería simplemente marcar aquí, si convenimos por ejemplo en que la línea de la figura esta es la línea norte-sur, bueno, pues sería simplemente el ángulo que forma esta línea con la proyección del rayo, que es esta. O sea que en realidad si esta es la figura y la proyección del rayo viene dado por esta línea, pues haciendo una paralela a esta línea, pues tengo que en realidad la sombra es esta y la línea norte-sur es esta, como dijimos, la arista de la figura. Entonces, como la sombra de la figura venía por aquí, ya que va a ese punto de fuga, pues quiere decir que este es el azimut, con Z o con C.